Efesios 5, versículos 12 al 15. La palabra de Dios dice: porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Palabra de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que nos honran con su presencia. La paz de Dios, el amor de Jesús esté con cada uno de nosotros en esta preciosa mañana. Primer día del Señor, en el cual nos reunimos para alabarle por medio de nuestra presencia en el servicio, en el culto, pero también agradarle a Él, mis amados hermanos y amigos, cuando obedecemos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus principios y sus propósitos. El pasaje que el hermano acaba de leer concluye diciendo: cumpliendo sus mandamientos, sabiendo, primero, que el trabajo de Dios no es en vano, y segundo, como el mundo que estamos viviendo es malo, si no guardamos la palabra de Dios, estudiándola, meditándola en nuestras mentes, teniendo un encuentro en privado con el Señor, no dejando de reunirnos, apoyar la obra tanto local como fuera del país, el Señor escuchará nuestros ruegos, nuestras súplicas, o no nos escuchará. Estamos mirando, mis amados hermanos, la desobediencia de un hombre de Dios. Le decía esta mañana a la clase que nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron pecar voluntariamente en desobediencia a Dios. Aquí vemos a un hombre al cual Dios, como un profeta de Dios, Dios le da una ordenanza en 3 principios. ¿Y cuáles son esas ordenanzas, esos 3 principios? Que Dios le dice en el versículo 2 a Jonás, de Jonás capítulo 1: levántate, ve a Nínive y predica contra ella. Ponen viento de 3 palabras que le dice Dios a Jonás. Párate donde está, la condición en que está, los afanes en lo que está, y yo quiero que tú vayas a un pueblo, a una nación que se está perdiendo. Ahora yo quiero que mi gracia, dice Dios, como a cada uno de nosotros, le alcance, le llegue, si se arrepientan. La parte importante aquí del mensaje de Jonás: estamos obedeciendo la parte que nos toca a nosotros. Hoy en día no como Jonás, sino como cristianos, con una orden divina de ir todo el mundo y predicar el evangelio. Porque la misericordia de Dios sigue extendiéndose para el pecador y la pecadora. ¿Cuál es el pecador y la pecadora? Todos somos pecadores y pecadoras. Pero aquí hay una diferencia. Aquí hay una barrera. Aquí hay un obstáculo que Dios quiere romper. Y Dios lo quiere romper, ese obstáculo, esa barrera, por medio de usted y de mí como cristianos, a ese mundo, a ese compañero de trabajo,
a esa compañera de trabajo, a ese compañero de escuela, a ese vecino, a ese tío, a ese papá, a esa mamá, a ese hermano, a esa hermana, a ese esposo o esposa que no conoce al Señor. Ve, levántate y ve, dile a ellos. Porque yo quiero que se haga. Cuando nos alejamos de Dios y de nuestras responsabilidades, como sus hijos que somos, vamos a correr un gran riesgo. Un riesgo que muchos de nosotros, cuando nos damos de cuenta, el pago y las consecuencias son aterradoras. Son difíciles de calcular porque aquí conlleva la vida eterna. Cuando, como Jonás, usted y yo huimos de nuestras responsabilidades, corremos en dirección equivocada. Pero segundo, cuando corremos de nuestras responsabilidades en desobediencia a Dios, pagamos un precio que no imaginamos nunca haberlo pagado. Eso lo vamos a ver en el libro de Jonás. Y cuando huimos en desobediencia a Dios, el diablo, Satanás y sus demonios nos van a pagar el ticket. O sea, el ticket usted y yo no tenemos que pagar, no tenemos que desembolsar X cantidad de dinero para pagarlo, porque el Satanás se va a encargar de estar en los medios informáticos, lo que tenemos hoy en día, una computadora, va a comprar un ticket para abordar un barco, un avión, un tren, o un bus, como decimos, un aguado. Es desobediencia a Dios. El simbolismo aquí es que Él nos va a preparar el ticket y le va a decir: toma, ven, en desobediencia. Vete en desobediencia a la voluntad de Dios, que yo me encargo. Yo me encargo de los resultados. ¿Cuáles son los resultados cuando andamos en pecado, en desobediencia a Dios? Que después que estamos en pecado, como el hijo pródigo allá en Lucas, nos damos de cuenta que ni los cerdos son menos que nosotros, ni los cerdos. Era un animal que para la cultura judía o hebrea era despreciable, cochino, no se le dice asqueroso. Entonces yo me pararé de aquí y diré a mi padre, le diré: padre, es pecado. Entonces, este hombre, mi hermano, Jonás, pudo haber escrito en el camarote del barco que él abordó para ir fuera de la desobediencia de Dios, esas tres palabras: no molestar, no preguntar y no voy a regresar. No molestar. Eran las palabras que tenía en la puerta de su camarote. No me moleste, Dios. Y muchas veces nosotros le decimos así a Dios: no me moleste. Cuando Dios nos manda a estudiar la Biblia, palabra. Cuando Dios nos manda a ser honestos y honestas con nuestro prójimo, amarle, enseñarle la verdad salvadora que es Cristo Jesús. No me moleste, Dios, porque estoy muy ocupado. Mi familia, con mis intereses, con mis juguetes y con mi propia vida. Lo segundo, tampoco me preguntes de por qué hago esto, porque no te voy a contestar. Fue la pregunta que mi Padre Dios, tu Padre Dios, le hizo a Adán allá en Génesis 3. ¿Dónde estás? Y él dijo: me escondí. Dios no le preguntó a Adán dónde estaba, y Dios sabía dónde estaba. Era para que Adán reconociera, al igual que usted
yo, cuando andamos en desobediencia a Dios, que Dios lo conoce todo. Salmo 139. Lo sabe todo. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? Él lo sabe todo. Jonás pensaba que se iba a salir con la suya. En el capítulo 1, versículo 4 de Jonás, esa palabra que puso él en la puerta de su dormitorio, no molestar, pensaba que a Dios le importaba. No. Cuando usted y yo decimos, no me moleste Dios, estoy ocupado en esto y en aquello, eso le sale sobrando a Dios. Sale sobrando cuando tenemos una responsabilidad que cumplir como cristianos. Y usted, amigo que me escuche también como ser humano, usted tiene una responsabilidad que cumplir. Arrepentirse de sus pecados, su soberbia, de su maldad, donde se encuentra ahorita, y venir a Él. Venir a Él. Dice el versículo 4 de Jonás capítulo 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, mientras Jonás dormía, que es la primera escena que vemos aquí. Él dormía, mientras los marineros allá en el versículo 5 estaban preocupados, orando a sus dioses, tenían miedo. Él está durmiendo. Miren cómo está el mundo, hermano. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? La esposa se está perdiendo, el esposo, el hijo, el papá, la mamá. Oh, no, y por no herir sentimientos, emociones, voluntad y conflictos tener que no quiero decirle nada. No. Es que aquí hay una voluntad que cumplir. De Dios por encima de cualquier voluntad suya y mía. Una voluntad que cumplir, hermano. El problema de Adán y Eva no fue que solamente pecaron para con Dios, sino que desobedecieron la voluntad de Dios, los mandamientos que Dios le había dado a ellos. No me haga esto. Y es lo que Dios dice, no haga esto y hágalo correcto. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice Efesios 5. Mientras en el versículo 5 de Jonás 1, Jonás dormía, dice que los marineros tuvieron miedo. Orando los paganos a sus dioses, el profeta estaba durmiendo. Un contraste aquí, mi hermano. Una vergüenza para Jonás, una vergüenza para usted y para mí, que mientras la gente se está perdiendo, usted y yo andamos en nuestros propios intereses y quehaceres. Una vergüenza que tuvo que el capitán del barco decirle a Jonás, oye, dormilón, despiértate. ¿Cómo este hombre encontró a Jonás? ¿Cómo lo encontró en medio de esa tormenta? El Atlántico, el mar Mediterráneo en aquel tiempo. Del Caribe, muchas que se arman ahora, Atlántico, el Caribe, el Pacífico. Pero allá en el Mediterráneo, mientras de 15 a 30 marineros oraban a sus dioses, a Dagón, el dios, el primer dios de los mares, los egipcios, que su dios del Nilo eran los cocodrilos. Es un mensaje muy importante de eso. Tuvo que un pagano, un hombre que no conocía a Dios como lo conocía a Jonás, decirle, oye, dormilón, ponte la pila. ¿Y qué está pasando? Que hay un problema. Porque se dieron de cuenta que lo que estaba pasando en el mar era anormal. Las hermanas que tienen su clase con sus estudiantes, favor pasar a un salón de clase. Y seguimos con Jonás, el profeta rebelde. El profeta rebelde. En la primera carta de Timoteo 4:2, el Señor nos ha dicho a nosotros
1 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. No solamente a mí el Señor me dice eso como predicador, no, hermano, no, hermana, usted también. Si el Señor hace una encuesta hoy, a cada uno de nosotros nos pregunta, ¿a cuánto le animaste a conocerme a mí? No a Diomedes, sino a Dios y a mi Señor Salvador. ¿A cuánto invitaste la semana que pasó? Y una nueva empieza hoy, que no debe ser la nueva que empieza hoy, peor que la que usted y yo tuvimos la semana pasada, no predicar el Señor. ¿A cuánto le dijiste que viniera a la iglesia? ¿A cuánto le animaste, compañero de trabajo, compañero de empresa? Tu socio, ¿a cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? El hombre que conocía la voluntad del Señor estaba indiferente al mandamiento divino, hermano. O sea, Jonás conocía la voluntad del Señor, como usted y yo conocemos la voluntad del Señor. ¿Qué estamos haciendo con ella? Cuando el Señor nos dice aquí en 1 Timoteo 4:2 que predique a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. A mí me tocó la semana que pasó tener una reunión con una persona importante de asuntos económicos, y yo no tenía ¿cómo voy a decirle en español? Un espacio abierto para yo hablar con ella. Tenía que llamarla una semana antes o eso. Pero yo me atreví y pasé por el lugar. Y cuando ella me vio, me dijo, yo quiero hablar contigo. Digo, no, yo no tengo una cita contigo, no puedo. Porque no quiero interrumpirte. Me dice, no. Me dice, después de ese que está ahí, la que manda aquí no yo. Digo, donde manda capitán, nomás me senté con ella. ¿Cómo te sientes? Dios te bendiga. Digo, fuiste a la iglesia, vaya a la iglesia este domingo. Y me dice, me siento avergonzada contigo. Digo, no, conmigo no. Conmigo no. Con el Señor. Con el Señor. ¿Cómo está tu esposa? Digo, ¿por qué me preguntas por ella? Cuando vamos a hablar de una cosa que no es. Porque me interesa también saludarla a ella. Está muy bien, gracias, Señor. Y ahí hablamos de todo, pero le hablé mucho de Dios. Y me dice, dame tu dirección de la iglesia. Y tú la tienes y ya te la presentaré de nuevo. ¿A cuántas personas nosotros le llegamos la semana pasada? ¿Cuántas? A tiempo y fuera de tiempo. Dice aquí, exhorto que predique a tiempo y fuera de tiempo. En Hebreos 3:13 dice que nos animemos unos a otros cada día mientras dura hoy el día, no sea que nos dejemos engañar por las cosas del mundo. Hoy debemos de animarnos. Hoy domingo, mañana, hoy animarnos, mis hermanos, a predicar el mensaje del Señor. Y no dormir, hermano, espiritualmente. No dormir espiritualmente. La gente tiene miedo, la gente tiene frustraciones, tiene dificultades. Todos tenemos problemas y dificultades. Pero a ese temor, a ese miedo del futuro, que va a pasar aquí, que va a pasar allá, ustedes me perdonan lo que les voy a decir. No le prestemos mucha atención a la problemática del mundo, porque el Señor ya lo dijo, mi amor. Prestemos la atención a lo que el Señor nos está diciendo que debemos de hacer. Que el tiempo se está acortando ya. Y que hay mucha gente que está yéndose de este mundo sin Dios y sin Cristo y sin esperanza de salvación. Y a lo mejor usted y yo, que tenemos la oportunidad de decirle, ven, no lo hacemos. En un momento yo le digo a aquellos que no conocen al Señor que vengan, por favor. Vengan a Cristo, arrepiéntanse, bautízate para perdonar los pecados, conociéndole como su único Señor y Salvador.
y a nosotros, hermano, no dormir, como dice el versículo 5 aquí, en el interior de nuestra vida, emociones, sentimientos y voluntad. Muchas veces le decimos a Dios, no me moleste, ¿por qué? Porque no quiero que me moleste, no me moleste, no me mande, no me pregunte por qué. Porque no quiero dar un buen testimonio tuyo, no quiero. Dios. Dios observa, mis hermanos, como le dije constantemente, lo que hay en su vida y en la mía. El capitán del barco, ¿qué hizo? Cuando Jonás desciende a lo profundo de él, allí descendió también el oficial. Y le había dicho la semana pasada que cómo se dio cuenta él de que Jonás estaba en lo profundo del barco. Estaba roncando Jonás, roncando. En lo profundo de él, en la barriga del barco, allá se encontraba Jonás. Porque él dijo, bueno, voy a pagar un ticket para ir en contra de tu voluntad, Señor, e iré a lo profundo donde tú me encuentres. Ni me pregunto. Más tarde Dios, ¿qué hizo? Envió una tormenta. Y aquellos, como le dije hace un ratito, que no le conocían a Dios, le dijeron, ¿qué tienes tú con nosotros? Órale a tu Dios. Porque nosotros sabemos que lo que está pasando no es normal. Jonás no cayó en desobediencia a Dios de la noche a la mañana de manera repentina, no. Era un proceso. Eran estaciones. Cuando Dios le dice a él aquí en el versículo 2 del capítulo 1, ve a Nínive, levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. También aquí había un problema, había un elemento que muchas veces tenemos nosotros, que tenemos que corregir. Que no me gusta fulano, que no me gusta sultano, que no me gusta mengano, que no me gusta este, que no me gusta aquel. Esto no es cuestión de gusto, hermano, esto es cuestión de cumplir nuestra voluntad. De enseñar la voluntad de Dios al perdido, hermano. Enseñarle. Entre los problemas que tenía Jonás, puse un hombre desobediente, era que era un hombre racista. Racista, yo le había dicho lo que me había dicho él. Aquí, repitiendo lo que él decía. Oh, mira, esa gente son estos, esa gente son aquellos. Yo sé que son malos, tú también eres malo. Porque tú desciendes de una raíz de maldad, de Eva, ya corrompida. El molde, el cuadro donde tú viniste, Jonás, ya está mareado. O sea, Jonás no cayó de la noche a la mañana en desobediencia. Fueron pasos. Pasos que él dio para caer, mi amado hermano, en desobediencia a Dios. Hermano, la desobediencia a Dios y el pecado en nuestra vida comienza con pequeñas decisiones que usted y yo hacemos en desobediencia a Dios. Pequeños acuerdos que hacemos. No, mira, hoy me siento indispuesto, no voy a ir por esto, por aquello, por lo otro. Dice Salomón en Proverbios 14:14, el necio no se cansa en sus caminos. No se cansa en sus caminos. El necio, mi amado hermano, se está perdiendo, así como Jonás. Y muchas veces ustedes y yo somos necios. Ese proverbio 14:14. Pero Santiago, allá en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia está atraído y seducido. Y esto da como resultado, ¿qué? La muerte. O sea,
lo que estaba haciendo Jonás como un necio, dice Proverbio aquí 14:14, que no se cansaba de desobedecer a Dios. Y si se cansaba, buscaba la manera de cómo escaparse a la voluntad de Dios, que fue inútil. Fue inútil. Y Isaías, allí nos dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios. Nuestros pecados, nuestras faltas, que Dios la llama iniquidad e inmundicia, ocultan el rostro de Dios de nosotros. Ya vimos en el versículo 1 al 4, no me molesten, no voy a ir a predicar a Nínive, voy bien lejos de ti. Vamos a ver qué dice el versículo 6 de Jonás capítulo 1. Dice así: y un hombre patrón del barco se acercó y le dijo: dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros para que no perezcamos. Levántate, clama a tu Dios. Oye, qué humillante es eso. Yo le puse un ejemplo, pasó algo en Nueva York a mí, un ejemplo que voy a repetir. Capitán Pagano le dice a un profeta, como un mundano te dice a ti, a mí: oye, pues no me invitaste a la iglesia. No me dio una llamadita para recordármelo, aunque tengo mis asuntos que hacer, aunque tengo compromisos, como esa persona que yo visité prudentemente, imprudentemente. Me dijo: no pasa, venga. Usted aquí no tiene que pedir permiso. Solamente el patrón, el jefe de los jefes. Pero ya lo conoce, entra en la presencia y me gritó: ¿qué necesita? Yo no necesito nada. Vine a saludarle, a verle. Y ahí hablamos. Vale, que te invito a la iglesia. Vamos. Aquí el Señor me mandó a mí a decirle lo que me dice, lo que estamos estudiando los miércoles. Ven con nosotros. Como le dijo Moisés a Jehová: ven con nosotros, no te quedes, ven. Es el estudio que estoy dando los miércoles. Vengan con nosotros, vengan. Ven con nosotros. No te quedes. Pero muchos de nosotros no podemos invitar a otros porque no hemos venido todavía sinceramente a Dios. A Dios no le importa el tiempo que tú y yo tengamos. A Dios no le importa el tiempo que tú y yo tengamos en nuestro camino. A Dios lo que le importa es la fidelidad que tengamos en este tiempo, en nuestro camino. La fidelidad, fiel hasta el fin. Fiel hasta el fin. Yo nunca he sacado los años que tengo para jactarme en los caminos del Señor. No, sino para decir: he sido obediente hasta ahora, mi Dios. Como soltero que fui, joven, y ahora como un esposo. Siempre he sido fiel a mi Dios. Entonces yo le digo: venga con nosotros, venga. Ese era humillante que le haya tenido que decir a un hombre de Dios: levántate, tú que duermes, despiértate de los muertos. Despiértate. Despertemos, mis amados hermanos, aquí. A veces, yo diría muchas de las veces, cuando no somos fieles a Dios, Dios utiliza a personas de nuestro entorno para decirnos: ¿y fuiste a la iglesia ayer? A mí me ha pasado muchas veces. Yo sé que a usted lo ha pasado, a mí me ha pasado. Personas que conozco. Y fue a la iglesia ayer, pastor. Digo, como cristiano que fui. Como cristiano que soy. No, porque usted no fue. No, porque tengo mucho compromiso. Así pasa con muchos cristianos. Que dicen a Dios: no me moleste. No me moleste porque estoy ocupado en mis asuntos. Ahora, la pregunta que yo le voy a hacer a la iglesia es: si Dios le habló a Jonás
por medio de un hombre pagano, que levanta a Dios una tormenta en el mar. Y este hombre pagano, con 15 o 30 hombres más, está orando. Y el mar no se calma. Y dice, pero aquí hay algo que está sobrenatural. Porque si Dagón, el dios de los mares, a los dioses que cada uno le servimos, no nos escucha porque hay un problema. Aquí hay un problema y el problema no somos nosotros. Porque yo sé que había mucha superstición, como la que hoy en día. Creyendo en horóscopos, creyendo de que paquete de basura que la gente creyendo. Esto, de que la suerte, no crean en nada de eso, crean en la palabra de Dios. Creamos en Jesucristo, que esa es la verdadera. Esa es la que nos saca a nosotros de duda, de dificultad y de problemas si la obedecemos. Es algo normal aquí, aquí no está pasando nada. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que si Dios le habló a una por medio de un marinero, que Dios le habló a ellos, ¿está Dios hablándonos a nosotros hoy en día de la misma forma y de la misma manera? Bueno, ya nos está hablando por medio de Jesucristo aquí. Nos está hablando por medio de Jesucristo. Pero yo le voy a dar unos pasajes bíblicos para que usted lo anote, para que usted vea que para Dios no hay nada imposible. Para mi papá personal es él. Y que quiera Dios que sea tu papá personal también, Dios. Y tu Salvador y hermano mayor, Jesucristo. Porque ese es mi hermano mayor. Y mi Salvador, tu Salvador es él. Le estamos escuchando. ¿Sabe cómo Dios le habla al ser humano hoy? Como le habló a Moisés. ¿Usted sabe cómo le habló Dios a otro hombre de él? Por medio de un burro, un asna. Aquí el número 22-28, Dios le da un mandamiento a Balaam para que vaya donde Barak y le diga, oye, no, esa alianza que no la quiero. Y como a veces muchos de nosotros le vendemos nuestra alma al diablo por dinero o por algún compromiso social, emocional, familiar, sentimental. Así era este hombre, este profeta, Balaam. Porque que la fibra más íntima suya y mía, muchas veces, cuando se nos toca, cuando se nos hiere, entonces nosotros, espérate aquí no. Pero cuando es para beneficio propio, ahí la buscamos. Entonces a este hombre le gustaba la plata, a Balaam le gustaba la plata, Entonces Jehová, número 22-28, abrió la boca del asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me pegues 3 veces? Mira quién está ahí adelante. El ángel de Jehová con una espada para cortarte en 2. Por un burro la habló. ¿Y de qué forma no habla Dios hoy en día? No habla por medio de un marinero, no habla por medio de la tormenta, ciclones, terremotos, etcétera, etcétera. ¡No! Dios no ha hablado ahora por medio de su Hijo. En las Sagradas Escrituras, en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente, ¿qué? Preparados para toda buena obra. Hoy Dios te habla a ti y a mí por medio del estudio de su palabra. Pero muchas veces nosotros somos desobedientes, porque Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11 dice, y ya habéis olvidado a la exhortación que como a hijos se os da. Hijo, no menosprecies la disciplina de tu padre,
No menospreciemos la disciplina del Señor. Muchas veces cuando estamos en desobediencia a Dios y nos viene esta calamidad, nos viene este problema, que Dios diciendo, ven a mí, ven a mí. A mí me pasan problemas como cualquiera, a diario. A diario me pasan dificultades y problemas. Entonces, ¿qué yo hago? Señor, esto te encargo en tu mano, encárgate tú de esto es tuyo, Dios, esto no es mío. Como también la bendición cuando me llegan, digo, Señor, esto es tuyo también. Miren, a veces cuando Dios nos disciplina porque no andamos bien, dice Hebreo aquí. Aquí no dice Hebreo 12. Aquí lo dice 2 de Timoteo 3:16. No esperemos que un mundano tenga que decirlo nosotros. Oye, pero bueno acá, ¿qué está pasando en tu vida? Muchas veces, un hijo, un compañero de trabajo, nos muestra a nosotros nuestra falta de fervor espiritual para con el Señor. Muchas veces otra gente dice, oye, ¿qué pasó con el fuego? Me hizo un diácono el miércoles, yo llegué allá, a mí me extrañó. Me dice, Dios mío, ¿por qué tú siempre estás contento? Digo, ¿qué tiempo tú tienes ese diácono? Muy poco, ¿verdad? Pregúntale a nosotros, yo soy aquí. Dentro y fuera. Siempre está contento. Siempre está risueño. Digo, no siempre. No siempre. Pero en mi Señor y con mi Señor siempre le estoy gritando. Y para contigo, mi amado hermano. Y me dio un abrazo, ese hermano, que por poco me rompe los huesos. Yo que tengo poca carne. Y me dice, quisiera tener eso de ti, esa amabilidad. Digo, ¿tú quieres tener lo que yo tengo? Simple y sencillo, somos cristianos los dos. Porque tú no puedes tener la culpa de lo que el Madrid me haga a mí. O lo que me pasa en el día, ¿no? Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, alguien dice, ¿cómo está tu fervor espiritual? Y él me dice, digo, siempre está contento. Siempre, hermano. Dios puede usar cualquier voz para despertarnos del árbol espiritual que está. Como lo hizo este marinero, capitán de barco con Jonás, en Jonás capítulo 1, versículo 6. Ahora, ¿qué descubrimos en los versículos 7, 8, 9 y 10? Jonás descubre que no puede correr de la presencia del Señor. No puede. ¿Qué hicieron los marineros? Vamos allí a Jonás capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte. Pero ya Jonás no está durmiendo, no. A Jonás lo agarraron, y le dieron así. Perdón, mi hermano, a Jonás lo agarraron, ven camina, ven, tú también. Tú vas a estar con nosotros aquí. Aquí tú vas a trabajar con nosotros. No, mi hermano Raúl. A Jonás lo agarraron, camina, que tú no te vas para allá. Imaginemos a Jonás como estaba allí. Suelta los caracoles, ¡riácata! Suelta, eran piedras que tiraban allí, de colores. Porque eran supersticiosos, hermano. Piedras de colores tiradas. Ven, ponte aquí, ponte en el círculo. Que en vez de ser 17, ahora somos 18. En vez de ser 30 marineros, ahora somos 31. Ponte aquí. Porque ¿qué pasa? Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echemos suerte. Echaron la suerte. Y la suerte, no. ¿En quién cayó el número gordo de la lotería, como decimos? ¿En quién cayó el palé? ¿En quién cayó la gracia y la bendición? Ay, le cayó a Jonás. Dios, ¿qué hizo, hermano? Lo oculto que tenía Jonás en su corazón, Dios se lo reveló a todos los que estaban allí pagando. La desobediencia que tenía
Jonás de no ir a Nínive a predicar. Dios se le enseñó a marido cómo. Ah, pues mire el hombre, este era el problema. Imaginemos a Jonás como se le parece como que había un fantasma, diría yo. Se le cayó el semblante. Y termina ahí la historia. Y vemos en estos versículos 7 al 10, Dios descubrió el pecado. Usted y yo podemos correr, huir del esposo, de la esposa, del hijo, del amigo, del compañero del trabajo, huyendo de una manera emocional, sentimental, espiritual, para no presentar nuestras responsabilidades al compañero de escuela, del colegio, al vecino, al amigo, al amigo. Tú no eres cristiano, ¿verdad? No. Eso es Dios diciendo, oye, hay que cambiar, tiene que cambiar. Dice el versículo 8, entonces le dijeron ellos, declaran el versículo 8. Ahora, ¿por qué causa no ha venido este mal? Oigan aquí, hermano. ¿Qué oficio tiene? ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y le están haciendo ahora un escrutinio. Aquí, como decimos nosotros, cuando vamos a buscar un salvoconducto al departamento de policía, no hay que votar. Cuando saquen esa hoja de récord, está bien, está limpio. Está más limpio que un cloro. Se quiere. Oigan lo que le preguntan a Jonás. Decláranos por qué no ha venido este mal si la suerte cayó sobre ti. Superstición. No es superstición, hermano, es la pregunta de Dios obrando encima de todo. Vamos a ver ahorita. ¿Qué oficio tú tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Primera vez que Jonás es honesto, versículo 9, y él respondió, soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Temo a ese, tengo temor a ese. Y aquellos hombres, versículo 10, tuvieron temor sobremanera. Y aquí la cosa te pone complicada, hermano. Si tuvieron temor ellos con la tormenta del mar, ahora cuando dijeron, espérate, pero este es un hombre divino que hay aquí adentro, se puede decir así. Este es un hombre que está bajo los poderes del Señor. Este es un protegido del Señor. Y le dijeron, ¿por qué ha hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. ¿Cómo supieron ellos que no andaba bien o nada? Él mismo se lo dijo, hermano. Él mismo le dijo, yo le temo a Dios. Era supersticioso el hombre para. Entonces, muchas veces tenemos que ser sinceros con la gente del mundo y decirle, no, como cristiano estoy mal. Y yo reconozco que estoy mal. Y no ocultarlo de hipocresía porque Dios la va a sacar, va a salir. Muchas veces la va a sacar, hermano. Señalaron a Jonás y Dios expuso lo que estaba oculto, la desobediencia. Hermanos, no existe pecado oculto delante de Dios. Salmo 139, 7 al 12 lo dice. Número 32, 23 lo dice. Y la carta a los Hebreos 4, 13. Vayamos a Hebreos 4, 13. Salmo 139 es un pasaje que muchos lo hemos estudiado muchas veces conmigo. 12, 7 al 12, Salmo 139. Número 32, 23. Y oiga lo que dice Hebreos 4, 13. Dice así. Oigan bien. Pueblo del Señor. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos
cuenta. Vamos a rendir cuenta. Tenemos que predicar el mensaje. Tenemos que ayudar a otros que están perdidos que encuentren la luz. Practicar las buenas obras. Sufrir por el Señor. Sacrificar aquellas cosas que más amamos para encontrarnos con Él, me dice aquí. Lucas 12:40. Muchos podemos esconder nuestros pecados, los podemos esconder, pero Dios los va a descubrir. ¿Delante de quién? De aquel y aquella que una vez en nuestra vida no fuimos transparentes con ellos, diciéndole a quién le servimos, a quién adoramos y a quién amamos, que es al Señor. Una vez vamos a tener que hacer esto. Algún día en nuestra vida. Algún día en nuestra vida. Por eso es que la transparencia hoy en día es muy importante en la vida cristiana. Jonás dijo no molestarlo, preguntar, porque no voy a ir. Ahora viene la parte importante, no voy a ir. La tormenta tenía un propósito, no de castigo para Jonás, sino de redención. Como muchas veces cuando hay cosas que el Señor nos las quita del medio. Porque la amamos tanto, nos quita la salud. Porque sabe que andamos bien con el Señor. Perdemos cosas que amamos, que queremos. Dice Dios, acuérdate que lo que estoy haciendo para redimirte. Y no te pierdas dejándolo todo y presentándote. No voy a regresar. Si Jonás puso en la puerta de su camarote, no molestar, no preguntar, porque no voy a ir. No voy a predicar a Nínive. Miren lo que nos dicen los versículos 11 al 16 de Jonás 1. Jonás, capítulo 1, versículo 11 al 16. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba, ¿qué? Se iba embraveciendo más. Ya tenemos al hombre aquí, cuando te puso con el amigo bravo. Y él respondió, tomadme, echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por causa ha venido esta gran tempestad a ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba ¿qué? Embraveciendo más y más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho esto conmigo. Y tomaron a Jonás, versículo 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién habían hecho sacrificio antes de Jonás presentarse como un hombre de Dios? ¿A quién? A sus dioses. Ahora que Jonás le dice, mire, el problema soy yo. El problema soy yo. Se dieron cuenta que sus trucos, sus azahares, sus piedras de colores, todo lo que tenían y habían hecho para que el mar se calmara, se llama embravecido más. Le tengo temor a Dios. Soy un hombre desobediente a Dios. Eso me tocó a mí en mi propia vida, hermano mío, en Nueva York. En mi propia vida, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hermano. Ese joven me dijo a mí, tú nunca me has dado testimonio de Dios. Hasta el día de hoy.
Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hace una, mi amado hermano? Échenme, hermano. Los hombres creyeron a Dios, hermano. Creyeron a Dios, hermano. Usted ve el cambio aquí, cómo Dios obra con usted. Y yo le decimos a alguien, mira, Cristo te ama, Cristo te salva. Pues nada. Usted no tiene que dar un sermón homilético, un sermón exegético, un sermón. Usted no tiene que hacer estas cosas, hermano. Llenarle la cabeza a la gente. Mira, te doy este tratado en el nombre de Jesucristo. Visita la iglesia de Cristo. Mira, ahí está la dirección. Ahí está. Invitado. Y los servicios están donde están. Y el resto se encarga Dios, hermano. Fue lo que dijo Pablo. Yo sembré, Apolo regó. El crecimiento lo da Dios. Le dije a la iglesia la semana pasada que los nietos de la madre, que son míos también, me dijeron, abuelo, queremos sembrar esta semilla de calabaza y de melocotón, o de, ¿cómo se llama la cosa esta? De melones, pero no sabemos, pues yo se lo dije a ustedes que la sembraran, que tomaran la semilla que yo les voy a enseñar. Ahora quieren, vengan a ver cómo se hace esto. Que los instrumentos, drené el recipiente y le dije, ven, el agua. Oren a Dios para que Dios dé el crecimiento. Ahí está la planta crecida toda. Ay, hermano, digo, el crecimiento lo dio Dios. Así que no esperemos, hermano, que la persona que usted le enseñe el mensaje quiera ser discípulo suyo. No, son del Señor, hermano. Dios, en ese proceso redentor, de estos versículos 11 al 16, le está enseñando a Jonás que le ama. Le estaba corrigiendo, le estaba disciplinando. Dios mostrándole su manifestación de amor como usted a mí, hermano. A diario lo manifiesta. A diario, constantemente. A diario. La tormenta no era evidencia de que Dios había abandonado a Jehová. De que Jonás había abandonado a Dios y que Dios lo había abandonado a él. Sino era una evidencia de que Dios le amaba. Esa tormenta era evidencia de que Dios le amaba a él. Que no le había abandonado. Que no le había abandonado. Los problemas que nos pueden pasar en nuestra vida. El Señor no va a decir, mira, está pasando por esto. Por esto, por esto, por esto. Es como el alcohólico. El alcohólico, el que usa sustancia prohibida. El doctor le va a decir, mira, la consecuencia del problema que tiene ahorita es este. Pero podemos solucionarlo. Siempre y cuando deja esa vida. De esa vida y hay una vida normal. Claro, el médico no le va a decir, después que tu vida va a seguir normal, vete a Dios. Eso lo decimos nosotros. Y Dios te lo dice a él también. Concíliate conmigo. Dios levantó todas estas cosas. El señalamiento de los marineros, la tormenta en el mar. Porque Satanás le había preparado el ticket para que se perdiera. Se fue lejos. Como en Nueva York, California. Pagando el diablo. Después fue a lo profundo del barco. Vamos a verlo luego dentro. ¿Qué aprendemos de estos pasajes bíblicos? De Jonás, el profeta rebelde, el profeta dormilón, muchas veces lo mismo espiritualmente. ¿Qué aprendemos, mis amados hermanos? Algo importante. Que la tormenta de la vida, como dije, no son evidencia de que Dios nos ha abandonado. A usted y a mí. Es evidencia, es prueba, facultad de que Dios nos ama. Dios hubiese dejado de amar a Jonás simple y llanamente desde que él cogió y se montó en el barco. Se le acabó la vida. Antes de llegar al barco ya lo había matado
ya se le quita la vida. Y no sigue su camino. Se le quita, hermano. Como hizo con Ananías y Zafira, que tengo un mensaje también. Una clase de parejas, domingo de la mañana, de parejas bíblicas que desobedecieron a Dios, parejas bíblicas, que desobedecieron a Dios. Lo que le pasó a ellos. No corrieron la misma suerte que Jonás. Eso es Dios. La pregunta que debemos de hacernos, según los versículos 11 al 16 de Jonás capítulo 1, ¿estoy yo cumpliendo la voluntad de Dios fielmente? ¿Estamos cumpliendo la voluntad de Dios fielmente? ¿O hay áreas en nuestras vidas donde estamos durmiendo espiritualmente? Hay lugares en nuestros corazones, sentimientos, emociones y voluntad que están durmiendo. Como decirle a aquel y a aquella, arrepiente. Y el segundo acontecimiento que me pasó en Nueva York, que no me pasó más en la vida, también fue por temor. Y una persona que amo mucho, me dijo, Dios mío, si tú estás dando el tratado cuando yo esté predicando y la gente me esté mirando a mí, se sentó conmigo en el vagón del tren. Mientras el hermano estaba predicando, yo estaba pasando los tratados, pero con mi segunda intención, para que la gente no se enfocara en mí después que él terminara ayudando el tratado, por vergüenza. Vergüenza. Se sentó y me dijo, oye, lo que te voy a decir, escúchame bien claro, yo soy Dios. Primero te voy a decir algo. Espera que yo predique. Cuando yo predique, yo te doy la señal para que dé el tratado a la gente que está aquí en el tren. Porque cuando yo estoy predicando y tú estás dando el tratado, ellos no me están poniendo atención al mensaje del Señor. No me están poniendo atención. Yo sabía que no estaban poniendo atención. Pero es por temor y por cobarde. Fotografía. Vamos a pasar a los otros vagones porque nos quedan 5 o 6 vagones más. Cuando yo predique, tú estudias el tratado. Y tú verás los resultados. Santo remedio. De ahí de adelante, la iglesia del Señor en Nueva York tuvo un ministerio en las cárceles que llegó hasta aquí, hasta Norte Carolina. Y ese hombre hoy en día, vayan a la propaganda divina, la rueda sea para Dios, se llama Bolívar Ramírez. Ese hombre hoy en día, el papá de ese señor que está ahí, Samuel, el suegro de la hermana Carmen y el abuelo de la hermana Diana. Ese señor. Porque Dios sabía lo que había en mi corazón, que era temor y vergüenza. Hermano, nos fuimos después de ese momento, nos fuimos a lo último de Brooklyn dando tratado. Y toda la mañana salíamos a dar tratado. Hasta que pude llegar al departamento, gloria a Dios, al departamento de correcciones, que el hermano lo sabe, del FBI, con ella y yo en una cuna, a buscar permiso para entrar a la cárcel, a ver cómo yo era. Un dominicano pidiendo servicio para entrar a la cárcel de Rock Island. Mínima seguridad y después máxima seguridad allá en Ática, Hotel New York. ¿Usted tiene que saber quién era yo? Tuve que llevarla a ella y a la hermana Roda y hacerle bien un examen. Ahí quedó el mensaje en la cárcel, hermano, desde ese día. Que dije, Señor, utilízame como tú quieras. Y aquí también, ya yo no hago eso. Lo harán otros que trabajaron allí.
estoy ignorando usted y yo las advertencias de Dios. Que Dios no nos está enviando que vayamos a República Dominicana, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Cuba, a África a predicar. No, si nos manda, gloria a Dios, como yo ahora que fui con el Madrid, a Dominicana. No, Dios nos está diciendo ahorita, el que está al lado de nosotros, acepte al Señor como Señor Salvador, búsquele, arrepiéntese para perdonar sus pecados. Al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al esposo, a la esposa, al tío, al compañero de la escuela. Nos está diciendo Dios, enséñale de mi palabra al prójimo, al más cercano. Tenía estos elementos de la naturaleza y estos hombres. ¿Dio un propósito en ellos? Claro que sí. ¿Permitió Dios que el pecado endureciera el corazón de Jonás? Sí. Hasta que Dios le dijo, ahora que yo quiero actuar contigo. ¿Está el pecado endureciendo tu corazón para que no enseñe la verdad? Predique la verdad a tiempo y fuera de tiempo. O estoy escuchando la voz de Dios y estoy corriendo de ella. Estoy permitiendo, o estamos permitiendo como cristianos, que el pecado endurezca nuestro corazón como Jonás para no enseñar la verdad. O estamos escuchando la voz de Dios y poniendo todo por la borda. Señor nos bendiga, Señor nos guarde. Y el llamado final, la semana que viene, el llamado final y la ilustración de todo esto, para que sigamos después con Jonás, el que va a nadar. El primer ejemplo fue Jonás huir, Jonás dormir. La semana que viene vamos a ver a Jonás nadando. ¿Nadando a dónde? ¿Nadando a dónde? Hoy es el día de salvación. La desobediencia a Dios la cobra. La cobra. Y más si somos cristianos. Más si somos apóstatas. Porque la palabra apostasía significa negar nuestras responsabilidades que Dios nos ha dado haciendo otras cosas. Negar la voluntad de Dios es una apóstata. Decirle a Dios, yo no voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Voy a negar eso. Y aquí yo te lo voy a decir. Dios, fue como Moisés, que Dios le dijo, vete a predicarle a Faraón. Señor, no, tú sabes que tú no sé hablar. Vete a predicarme a Faraón. No, Señor, tú sabes eso, tú sabes aquello, tú sabes lo otro. ¿Qué predica un mensaje? Dice Dios, vete a predicarme a Faraón para que deje ir mi pueblo. Señor, mira, yo te voy a decir la verdad ya. Es que no quiero decir porque tengo miedo, porque mi cabeza tiene un precio. Mi cabeza tiene un precio porque Faraón me está buscando para matarme, porque yo maté a un hombre a él. ¿Cómo Faraón supo que Moisés había matado a un siervo de Faraón? Porque Dios lo descubrió. Dios descubrió a Moisés por medio de un empleado que estaba trabajando allí, construyendo ladrillos para todas las construcciones y los edificios de Faraón, y lo vio, se quedó callado. Y Moisés pensaba que el pecado de matar a ese hombre estaba oculto. Y fue este empleado y dijo a Faraón, mira, el amado de ustedes de ir aquí mató a uno de tus gente. ¿Qué hizo Moisés cuando Dios le está mandando a predicar? Señor, mira, yo tengo miedo porque usted me va a matar. Vete a predicarme a Faraón, que yo tengo mis manos. ¿Qué hizo Moisés? Vamos, Aarón, coge esta vara. Demos miedo, hermano. Entreguémoslo todo a Dios. Todo a Dios. Y seamos ejemplos. La semana que viene vamos a ver a Jonás nadando ahora. ¿Nadando a dónde?